Entonces retomamos las clases el día de hoy, es la clase número 17, ya más o menos en la mitad, ¿verdad? Del curso, y la clase de hoy vamos a ver ahora sí límites y adjuntos, ¿no? Lo que tenía que ver. Nada más posiblemente empezamos con una definición. Todas estas definiciones son definiciones que ya las hemos usado y que están relacionadas con lo que tenemos, nada más para hacerlo preciso nuevamente. Entonces vamos a decir que una categoría va a ser completa, ¿no? Si tiene a todos sus límites. Y vamos a decir que los límites son pequeños, aunque recordemos que para nosotros los límites siempre son pequeños. Recuerden que lo pequeño quiere decir que la categoría indexante es una categoría pequeña, pero esa es la convención que nosotros estamos utilizando. Entonces los límites para nosotros por definición son pequeños, pero lo pongo ahí porque pues también de repente podría tomarme límites arbitrarios, es decir, dado cualquier funtor donde la categoría I puede ser cualquiera, y entonces podría hacer la misma definición, pero para mantenernos con todo bajo control, pues se asume que la categoría indexante siempre es una categoría pequeña. Y entonces una categoría es completa si tiene básicamente todos sus límites. Y entonces, análogamente, podemos definir qué es lo que la categoría sea cocompleta. Entonces una categoría es cocompleta, pues sí, contiene a todos sus colímites. Ay, se me apagó la computadora. Sí, sí, contiene a todos sus colímites. Y nuevamente sus colímites pequeños. Pequeño no quiere decir finito ni nada, simplemente que la categoría es pequeña, es decir, que los homomorfismos forman un conjunto y en particular los objetos, ¿verdad? Forman un conjunto. Y entonces, ya esto también lo hemos usado varias veces, pero lo pongo en naranja porque resulta útil y para tenerlo ya fijo, lo hemos discutido, y es que para ver que una categoría es completa y análogamente completa, basta ver que la categoría tiene todos los productos pequeños, o sea, todos los productos y todos los ecualizadores, ¿no? Entonces, para ver que una categoría tiene todos sus límites, basta ver que tiene todos los productos y todos sus ecualizadores. Eso lo hemos mencionado, aunque no lo hemos visto, lo vamos a ver ahorita. Y análogamente, si la categoría es cocompleta, o para que una categoría sea cocompleta, basta que tenga a todos los coproductos pequeños y a los coecualizadores, ¿no? Es completamente dual la definición. Y el argumento es muy sencillo, pero creo que es ilustrativo. Y creo que se los había dejado de ejercicio, entonces no sé si lo habían pensado en alguna ocasión, pero lo voy a poner aquí porque tiene que quedar bien claro, o es útil que lo veamos, porque todos los demás se hacen así, es una herramienta o una estrategia que se utiliza mucho también en las demostraciones. Entonces, por supuesto, si C es completa, entonces tiene todos sus límites, y en particular tiene a todos los productos, porque los productos todos son límites, y también tiene a todos los ecualizadores, porque todos los ecualizadores también son límites, ¿no? Entonces, si la categoría es completa, entonces de entrada tiene a todos sus productos y a todos sus ecualizadores. Más bien, lo interesante es al revés, ¿no? Vamos a suponer que si mi categoría tiene a todos los productos y a todos los ecualizadores, por supuesto finitos, ya saben, digo finitos no, pequeños, si me estoy refiriendo a eso. Entonces ahora queremos demostrar que tiene a todos los límites, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces quiero construir cualquier límite a partir de los productos y de los ecualizadores. Entonces esta es la estrategia que se utiliza. Entonces cualquier límite ya saben que viene dado por cualquier diagrama. Entonces yo me fijo primero mi diagrama. Entonces me tomo mi diagrama de una categoría indexante I a la categoría C y lo vamos a llamar D. Y entonces, quiero ver qué límite de ese diagrama existe, ¿no? En particular. Entonces, lo que yo sí sé es que si me tomo mi categoría indexante nada más y me fijo nada más en los objetos y las identidades, ¿verdad? Que siempre lo puedo hacer, me tomo la categoría indexante, tengo todos los morfismos, pero me tomo ahora nada más los morfismos que son las identidades que existen, ¿verdad? Los puedo tomar, como definir una nueva categoría, es la categoría discreta a la categoría asociada ahí. Entonces puedo formar su producto, porque ya sé que existen todos los productos. Entonces siempre que tengo objetos, siempre puedo formar su producto. Entonces puedo tomarme el producto de las des is, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Tengo mi categoría I. Como mi categoría tiene todos los productos, en particular existen los productos de los objetos de I, ¿no? Es decir, olvidándome un poco de los morfismos. Ok. Entonces, y ahora voy a fijar otro conjunto indexante, ¿no? Voy a aprovecharme de eso. Entonces, si yo tengo que la categoría es pequeña, entonces la categoría de morfismos, ¿verdad? La categoría de morfismos de I, que son los morfismos, ¿verdad? Los objetos son los morfismos de I a J, y los morfismos en la categoría de morfismos son los cuadrados conmutativos, ¿recuerdan de acuerdo que habíamos visto? Entonces, si la categoría I es pequeña, su categoría de morfismos también es pequeña, porque por definición, ¿verdad? Que una categoría sea pequeña es que los morfismos sean un conjunto. Entonces, si los morfismos son un conjunto, entonces en particular mi categoría de morfismos
también es pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, esa categoría de morfismos yo la puedo utilizar para indexar también, o sea, lo puede ser una categoría indexante. Y entonces el diagrama de hecho, induce un diagrama, pero en la categoría de morfismos, ¿no? O sea, eso no lo escribí, pero es lo que se lo estoy diciendo. De tal manera que a cada morfismo de I a J le asocio, cuando lo evalúo en el funtor de eso, me da un morfismo de DI a DJ, pero entonces le voy a asociar en vez de DI a DJ, le asocio el objeto en el codominio, o sea, le asocio DJ. ¿Sí se ven lo que estoy diciendo? Entonces tengo un morfismo de I a J y a quien le voy a asociar es el objeto de J. Entonces D induce este diagrama en particular. Por lo tanto, también tengo esos productos, es decir, este, no me estoy fijando en los morfismos entre los morfismos, o sea, no me estoy fijando en los morfismos en la categoría de morfismos, o sea, la categoría de morfismos también la puedo entender como una categoría discreta, donde los únicos morfismos son las identidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, también existe el producto, porque existen todos los productos. Entonces, me puedo tomar el producto sobre todos los morfismos de J del objeto de J. Estoy haciendo, digamos, de repente pareciera como que es obvio, ¿verdad? O sea, decir, pues tómate el producto y ya. Pero en teoría de categorías, si quiere ser uno bien formal, tiene que uno argumentar bien por qué existen estos elementos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo exactamente, ¿no? Entonces aquí solamente resaltar que en el segundo producto que estoy escribiendo aquí, la categoría indexante es la categoría de morfismos, pero la discreta asociada a la categoría de morfismos, para entonces garantizar que existe el producto, ¿verdad? Porque el producto se hace sobre categorías discretas, ¿ok? O sea, el producto es un límite sobre categorías discretas. Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Los productos, por definición, son los límites sobre categorías discretas, cuando la categoría indexante es discreta, ¿ok? ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? Entonces, eso era lo que estoy argumentando ahí. Entonces, si les queda claro, tengo dos productos, ¿verdad? Tengo dos objetos que yo sé que existen en mi categoría C, el producto sobre las Is de DI y el producto sobre las flechas de IAJ de DJ, de los DJs, ¿ok? Tengo estos dos objetos. Entonces, lo que quiero es, eso es lo que les digo, lo estoy indexado por la categoría de morfismos, que también es pequeña. Entonces, lo que quiero es definir dos morfismos entre estos dos objetos y aprovechándome de que yo sé que existen los ecualizadores, lo que voy a ver es que justamente el ecualizador de estos dos morfismos que construya, pues va a ser exactamente el límite sobre la categoría D. Recuerden, ¿no? Entonces digo sobre el diagrama D. Entonces yo lo que quiero demostrar es que mi categoría tiene todos los límites. Entonces eso quiere decir que para cualquier diagrama, pues va a existir el límite de ese diagrama. Entonces me tomé el diagrama D, ahí está. Y entonces me construí estos dos productos que están relacionados con el diagrama D, pero quiero demostrar que existe el límite sobre D. Y entonces yo lo que digo, es que ese límite se va a poder entender como un ecualizador. ¿Como qué ecualizador? Pues de estos morfismos alfa y beta. Entonces les tengo que describir con cuidado quién es alfa y quién es beta. Si yo logro describir alfa y beta con cuidado, como mi categoría C por hipótesis tiene todos los ecualizadores, entonces el ecualizador existiría y por lo tanto basta que nos convenzamos de que ese objeto que es el ecualizador es exactamente el límite o funciona como el límite y ya está. ¿Sí? ¿Me siguen? Esa es la idea. Entonces hay que definir quién es alfa. ¿No? Entonces, alfa y beta o lo que sea. Entonces, primero vamos a definir alfa. Entonces, fijarse que como yo tengo un producto, entonces este producto viene con sus morfismos proyección a cada DI. ¿No? O sea, es un cono, ¿verdad? Entonces, el producto es un cono, entonces viene con sus morfismos proyección a cada DI y a lo mejor convendría llamarle aquí, no le había puesto nombre, pero le voy a llamar por un momento PI, ¿no? O sea, viene con todos los PIs, con todas las proyecciones del producto. Ahora, de DI, si siempre, a ver, déjenme retroceder un segundo para explicar qué es lo que queremos hacer. Yo quiero construir primero un morfismo alfa. Aquí, ven la flechita que estoy señalando. Quiero construir un morfismo alfa a un producto. Pero por la propiedad universal de un producto, construir un morfismo a un producto es lo mismo que dar una familia de morfismos del producto a cada uno de los de J, ¿no? Indexados sobre sí sobre las J. Esa es la propiedad universal del producto. Entonces, recuerden que estoy en una categoría, mi categoría no tiene elementos, entonces, o no necesariamente tiene elementos, entonces yo no me puedo tomar como le hacíamos en álgebra lineal o sea, que me tomaba el producto y me tomaba las sucesiones, ¿verdad? De eneadas o en este caso, infiniteadas, no, porque mis categorías no necesariamente tienen elementos. Entonces, la ventaja de los argumentos categóricos es que todo se puede hacer en términos de flechas y de propiedades universales, ¿ok? Entonces, si yo quiero definir este morfismo alfa, si estuviéramos en álgebra lineal o en teoría de módulos, a lo mejor lo más fácil sería tomarme un elemento en el producto, que ya sé que eso sí son
las sucesiones y entonces ver a quién lo mando. Pero aquí estamos en una categoría arbitraria, entonces por eso no puedo utilizar, o sea, yo no sé que mi categoría sea de conjuntos o los objetos subyacentes sean conjuntos, una categoría arbitraria, entonces no puedo usar elementos. Entonces por eso es que estamos tratando de hacer esta construcción con flechas, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que está diciendo. Entonces me baso en que los productos tienen sus proyecciones y luego que yo sé que un producto, en particular, este producto es universal, es un cono universal del diagrama discreto, ¿verdad? Es decir, es un objeto final en la categoría de conos. Y construir por la propiedad universal de este objeto, el producto, construir un morfismo alfa de un objeto cualquiera al producto, es lo mismo que darme una familia de morfismos de el producto a cada uno de los elementos que forman este producto de aquí, a los DJ. Es decir, que para cada flecha IJ debería de poder construir un morfismo del producto que está aquí a DJ para cada flecha IJ. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy tratando de hacer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero lo que les digo es que yo tengo las proyecciones y entonces para cada flecha IJ yo tengo el morfismo que va de I a DJ. Eso es para cada flecha IJ, ¿verdad? Entonces, para cada flecha IJ yo tengo el morfismo que va de I a DJ, porque D simplemente es un diagrama, entonces le aplico al funtor, entonces tengo de I a DJ. Entonces, para esa flecha IJ, yo tengo este diagrama y puedo fijarme en la composición, es decir, en la flecha que va hasta ahí, que va ahí. Y ese es lo que voy a llamar alfa I-J, o sea, I de I a J, es alfa de I a J. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a estar. Entonces, estoy construyendo un morfismo de este objeto a este objeto para cada flecha IJ. ¿Sí están viendo? ¿Sí? Para cada flecha IJ estoy construyendo ese morfismo, que por supuesto es compatible con el diagrama, con las flechas del diagrama, porque el diagrama es un diagrama discreto, ¿verdad? Porque estoy tomando en el producto, o sea, el diagrama es un diagrama discreto. Entonces eso quiere decir que como puedo hacer esto para cada flecha IJ, entonces tengo un morfismo alfa que va al producto, ¿de acuerdo? Entonces el morfismo alfa, este que está aquí, pues es justamente el morfismo que hace esto en cada uno de sus componentes. Es decir, que cuando compongo con la proyección respectiva, me da esto, ¿verdad? Me da este alfa y j, ¿ok? ¿Sí? Entonces, recapitulo. Construir para cada elemento en la familia indexante, o sea, para cada morfismo de IJ, construir un morfismo alfa IJ de este objeto a cada DJ, eso automáticamente me da un morfismo único al producto de los DJs sobre I a J. Este que está haciendo así es el alfa, ¿no? El que va de aquí para acá es el alfa, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es lo que quiere decir eso en términos de elementos. Y si tuviera elementos, eso me va a decir claramente qué es lo que está pasando, pero hasta ahorita no estoy utilizando elementos y queda bien expresado categóricamente, ¿sí? ¿De acuerdo? Voy a borrar lo que escribí en verde para que no quede todo amontonado, pero ojalá que se les quede la explicación, ¿sí? Ok, espero que esto no... Ok. Entonces está indexado por los IJ. Entonces aquí la observación es que de hecho este DJ, o sea, D induce un diagrama en la categoría indexante de morfismos, ¿verdad? Entonces D asociado a esta flecha, lo que yo estoy diciendo es que es DJ, es lo que ya les había dicho, ¿no? Entonces queda bien, por eso es que queda el producto, ¿ok? ¿Sí? ¿Les queda claro? Ok, hasta ahí todo bien. Entonces ya quedó definido quién es alfa. Ahora tenemos que ver quién es beta. Entonces beta es más sencillo, el difícil era alfa, ¿no? De hecho, en algunos casi siempre primero te construyen beta y luego te construyen alfa. Yo por alguna razón primero hice alfa, pero el otro también es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos construir beta y entonces beta también tiene que ser un morfismo al producto. ¿Sí? Ahora, nuevamente tenemos que utilizar la propiedad universal del producto y el hecho de que tenemos proyecciones, ¿verdad? Entonces queremos dar ese morfismo. Entonces, para cada IJ, ahora quiero darte el morfismo beta y entonces nuevamente utilizo las proyecciones. Yo tengo la proyección aquí. Nuevamente le voy a llamar como le habíamos llamado. En este caso le voy a llamar PJ porque es la proyección, ¿verdad? Al DJ, ¿sí? Para cada J tengo la proyección de DJ. Y luego de DJ a DIJ, o sea que es DJ, pues lo que tengo aquí es la identidad. ¿Sí? Simplemente me tomo la identidad. ¿De acuerdo? Y entonces nuevamente la composición, o sea, esta flecha que va de aquí para acá, que es la composición, pues determina un morfismo del producto de las DIs indexadas por I a cada elemento en el diagrama indexado por IJ, por las flechas de I a J. O sea, aquí. Entonces, por lo tanto, induce un morfismo beta aquí. ¿Sí?
Entonces, digamos, este es el morfismo que le llamamos beta J, y entonces se induce ese morfismo beta que va, o beta IAJ, creo que lo correcto sería llamarle beta de IAJ, ¿ok? Indexado por este. Entonces tengo mi morfismo beta que va de aquí para acá, ¿de acuerdo? Entonces ya están las dos flechas. Como ya tengo mis dos flechas, entonces ahora tengo dos flechas y yo sé que todos los ecualizadores existen. Y entonces yo defino el límite. O sea, lo que quiero que vean es que el límite, de hecho, es el ecualizador. Yo sé que el ecualizador de alfa y beta existe. Y entonces lo que hay que ver es que el límite es exactamente el ecualizador. Este, ¿Por qué el límite es exactamente el ecualizador? Fíjense, entonces yo creo que la forma más intuitiva de ver es pensar en elementos. Una vez que lo entendamos en elementos, ver que en efecto en elementos es el límite, entonces eh, ya está, ¿verdad? O sea, verlo con las flechitas, que es el límite, está bien. A ver, para empezar, el ecualizador es un cono sobre el diagrama, ¿no? O sea, es un cono sobre el diagrama porque el ecualizador está aquí atrás. A ver, no lo puse, pero yo creo que lo voy a poner aquí. El ecualizador de alfa beta está aquí. Y cuando lo compongo con las proyecciones, ¿verdad? Con las proyecciones, pues evidentemente me da, o sea, la proyección me voy de aquí para acá y luego con la proyección me da un cono, ¿verdad? Las flechas son esas flechas, ¿verdad? Me da un cono, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces el ecualizador de entrada me da un cono sobre las DJ, sobre la categoría indexada por I, que es estos morfismos, ¿no? Los morfismos de cono son estos que están aquí, que no sé cómo llamarlos, les voy a llamar, no sé cómo llamar, les voy a llamar ROI, ¿no? El ecualizador. Entonces me hace un cono, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? Eso es un cono. Y ahora lo que pasa, bueno, en realidad hasta ahorita es un cono solamente de la categoría indexante discreta, pero yo lo que quiero ver es que de hecho también es un cono del diagrama, es decir, que conmuta con los morfismos. Pero justamente la propiedad de esta propiedad, o sea, esta flecha, si se fijan, es de DI a DJ, y el hecho de que conmute, justamente es lo que me está diciendo que conmuta, porque siempre que tengo una flecha de I a J, tengo este morfismo de DI aquí a DJ, y entonces la conmutatividad dada por la identidad, por el otro que acabamos de construir, porque es el ecualizador, tiene que ser la misma. Entonces, justamente me estaría dando que es el límite. Lo voy a ver con elementos para que quede claro. Entonces, para verlo con elementos. Entonces, primero me tomo estos dos morfismos alfa y beta, y lo que quiero entender es qué es lo que hace alfa a un elemento. Entonces, en el producto de los DIs, lo que estoy teniendo es una sucesión indexada por I, ¿verdad? O sea, lo puedo entender como una IADA de elementos DI, uno para cada I, ¿no? Donde DI está, por supuesto, en el DI. En DI minúsculo está, por supuesto, en DI, ¿no? Lo estoy viendo así, con los elementos del producto. Entonces, el alfa, ¿a quién lo manda? Entonces, si recuerdan la construcción del alfa, esto lo voy a llamar beta de I a J. A lo mejor beta no era el nombre mejor adecuado, pero me lo está mandando otra sucesión ahora indexada por las flechas, ¿verdad? O sea, de esta sucesión, alfa I, o sea, este es alfa, este le voy a llamar D. Entonces, alfa de D en realidad es esta sucesión, una sucesión beta y J, ¿verdad? Y ahora la pregunta, ¿quién es beta y J? ¿Quién es beta y J? Ah, bueno, pues le digo, lo que me está diciendo la construcción que hice de alfa es que beta y J es la imagen de la flecha que va de I a J, la imagen de la flecha que va de I a J, que es la imagen del diagrama, aplicado en DI, ¿verdad? ¿Sí o no? Beta y J por construcción, lo que me está diciendo es la imagen de la flecha de DI a DJ, o sea, si quieren me regreso a la página anterior, nada más para que vean. Esta flecha que está aquí es la imagen sobre D de la flecha I a J, esa flecha que está aquí, ¿verdad? O sea, si tengo de I a J, D de I J, pues es esta que está aquí, y ahí es la alfa, ¿no? Y es el que, con el que estoy asociando. Entonces, es lo mismo que la flecha, ¿no? Que es el DJ. Hay que entender que tengo o sea, que el diagrama actúa en flechas y actúa en objetos, ¿no? Pero bueno, y acuérdense que la categoría indexante es la categoría de morfismos, es por eso que Entonces, ok, ahora me voy ahora sí a la otra, a la otra página donde estoy definiendo esta cosa. Entonces, yo lo que me está diciendo la construcción anterior es que a quien mando esa sucesión alfa, o D, esa sucesión D, que es la DI, esta sucesión que está aquí, es a una sucesión beta indexada por IJ, pero justamente quién es la entrada correspondiente a esta flecha IJ,
Entonces, fíjate en el funtor del diagrama, o sea, en la fecha inducida por el diagrama, o sea, esta es la fecha que va de I a DJ, y evalúalo exactamente en el objeto de I. Entonces, eso me da un objeto en DJ, ¿verdad? ¿Qué objeto me da en DJ? Pues este que yo estoy llamando aquí, ese es el que me decía alfa, ¿sí? Es el que me decía alfa, ¿sí o no? Entonces, ese es el objeto, eso es lo que hace alfa. Piénsenlo, revísenlo, eso es lo que hicimos, por definición, que era lo que hacía alfa si hubiera tomado elementos. Eso es exactamente lo que hicimos. En otras palabras, ¿quién es la coordenada IJ de la imagen? La coordenada IJ de la imagen se obtiene cuando lo proyecto sobre la flecha IJ, ¿no? Cuando lo proyecto a la entrada IJ, pero esa es la diagonal que cayó. No sé si le estoy haciendo bolas, pero esta es la diagonal que cayó. Esta diagonal que cayó es justamente esa componente de ahí, ¿no? La diagonal que cayó, esa componente de ahí. Ok, bueno. De hecho, la componente del producto, ¿no? El producto, me falta el producto aquí, entonces es lo que había puesto el producto de aquí, la componente que cayó, como esto conmuta, pues es la misma, ¿no? Es la componente que cayó del producto. Ok, ya está. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que le hace el otro morfismo? O sea, el morfismo beta. Y nuevamente me tomo mi sucesión, me tomo mi elemento de, este cuate que está aquí es D, ¿verdad? Es una sucesión, me tomo el elemento de D, y entonces lo que quiero ver es quién es beta de D. Pues beta de D se acuerda que lo que hacía era nada, era pues la identidad simplemente indexado. Entonces esto me lo manda, digamos, a una sucesión gamma indexada por las flechas IJ. ¿Y quién es gamma indexado a las flechas IJ? Pues es la identidad. O sea, era exactamente tomarme simplemente el DJ, ¿sí? El correspondiente a DJ de esa cosa. Sí, eso es lo que hizo beta, ¿no? Es lo que hacía beta, porque me estoy tomando aquí, me estoy tomando la identidad. Acá, ¿sí? De DJ lo mando al mismo elemento, es DJ. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Y entonces ahora sí, ya tengo el morfismo alfa y quién es el morfismo beta. Entonces, fíjese, el morfismo alfa sí me está moviendo los elementos, pero el morfismo beta me lo está dejando como iguales. Nada más me lo está indexando en el lugar adecuado. O sea, lo que estoy haciendo con beta es reindexar los elementos en el lugar adecuado de acuerdo a que si tengo una flecha de IJ. Entonces, el ecualizador, como sucesiones, digamos, son todas las sucesiones que cuando los mando por arriba, me da exactamente lo mismo que cuando lo bajo por abajo, cuando lo mando por abajo. O sea, todos los lugares donde alfa y beta coinciden. O sea, son todas las sucesiones, de tal manera que si yo le aplico alfa, que sería ese resto, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que si le aplico alfa, que sería hacer DIJ de DI, eso me da exactamente DJ. Y si se fijan, eso es lo que me está diciendo es que DI va a dar a DJ. Eso quiere decir que el diagrama conmuta, no sé si lo vean, ¿no? O sea, yo tengo esto, tengo alfa I, digo DI, DJ, este es DIJ, es este morfismo, y entonces el límite está por acá, pero justamente lo que estoy diciendo es que el límite son esas sucesiones, entonces me tomo la sucesión aquí, que es el DI, entonces cuando lo mando por acá y lo compongo, pues lo que me tiene que coincidir con la identidad, o sea, es el mismo que al que le mandaba DJ, ¿verdad? O sea, cuando me voy por aquí y le aplico esta función, me voy por aquí y le aplico esta, tiene que caer, ese es el alfa, entonces debería caer en el mismo que el que hacía beta, que es beta era básicamente nada, hacer la coordenada JS, mandarle la coordenada JS, es el mismo. Entonces, pero si se fijan, eso me da que el ecualizador es ese cono que además conmuta con los elementos del diagrama, justamente conmuta con los elementos del diagrama, y como el ecualizador es un objeto universal también, ¿no? O sea, es un objeto universal. Se puede demostrar, de hecho, que de hecho este cono que le estamos construyendo es el cono final, ¿no? Porque es un límite también también el ecualizador es final con esta propiedad, ¿ok? De hecho, es en términos de los objetos, o sea, en términos de elementos, que sería tomarme estos y estos, eh, eso es lo que hace justamente los límites, ¿verdad? Los límites, cuando yo tengo conjuntos, es una cosa que no hicimos en la clase, pero es algo que lo van a hacer en la tarea, ¿no? Es cuando yo tengo conjuntos, la cosa es cómo entender a los límites exactamente, ¿no? O sea, ¿no? O sea, cómo construirlos. Entonces, los límites siempre se construyen a partir de productos, ¿no? De los productos. Y la razón es justamente esta que acabo de hacer, ¿no? Siempre que tengo una categoría indexante, me puedo fijar en su categoría discreta, entonces existe el producto. Si existen todos los límites, entonces existe el producto. Entonces, se puede entender como algo, como un subobjeto del producto. Fíjese que aquí el ecualizador justamente es un subobjeto del producto. Entonces, se puede ver como ciertas sucesiones. ¿Qué sucesiones?
Pues las entradas son compatibles. Es decir, cuando me tomo la entrada iésima y la entrada jésima, y si tengo un morfismo de I a J, entonces esa entrada iésima coincide con la entrada jésima cuando le mando por su imagen correspondiente de acuerdo a lo que me dice el diagrama. Eso es lo que, así se construyen los límites, ¿de acuerdo? Entonces tengo sucesiones, siempre, y las sucesiones no son todas, son las sucesiones compatibles, ¿no? Entonces, lo voy a escribir aquí, rápido. Entonces, el límite, digamos, de una familia XY sobre una categoría indexante, en general se va a poder entender como un subconjunto del producto de las XY, ¿no? De la categoría Y. Eso siempre va a pasar. Y entonces, ¿cómo va a ser? Pues el límite, lo voy a poner aquí, va a ser como el conjunto de las sucesiones, pero de tal manera que son compatibles. Es decir, en el diagrama yo tengo flechas, ¿verdad? O sea, mi diagrama XY, yo tengo flechas de XY a XJ siempre que yo tengo una flecha de Y a J, ¿no? O sea, si yo tengo una flecha de Y a J, eso me induce una flecha que le voy a llamar phi J de aquí para acá, siempre que yo tengo la flecha, ¿no? Eso es lo que tiene, lo que tengo en el diagrama. Entonces, esto va a querer decir es que son las sucesiones tal que si yo tengo una flecha de Y a J, entonces, si le aplico phi y J a XY, pues esto me tiene que dar XJ, ¿sí? Entonces, eso es lo que, eso quiere decir que conmute el diagrama básicamente, pero entonces, cuando yo tengo en mi categoría, como son categorías como de conjuntos, entonces el límite se puede construir así. ¿Sí? Es decir, la categoría de conjuntos construye límites. O sea, eso no pasa en todas las categorías, pero cuando tengo funtores de olvido, por ejemplo, un funtor de olvido en la categoría de conjuntos, entonces la categoría de conjuntos muchas veces construye al límite en sí, ¿sí? Construye al límite en sí, ¿no? La categoría de conjuntos. Es decir, el límite en una categoría, si lo mando bajo el funtor de olvido, tiene que ser este, en la categoría de conjuntos, ¿sí? Tiene que ser este. Y muchas veces, de hecho, lo puedo recuperar a través de este límite de la categoría de conjuntos, como que lo habíamos discutido alguna vez. O sea, es este, con, por ejemplo, la categoría de espacios topológicos de la categoría de conjuntos, si quiero construir límites, pues lo construyo en la categoría de conjuntos, que sería este, y luego lo doto de una topología. A este conjunto lo doto de una topología. ¿Qué topología? Pues la topología final o la topología que hace que todos estos morfismos sean continuos, ¿no? O sea, lo que quiero es que todos los morfismos involucrados sean continuos y que sea la más fina con esa propiedad. Entonces, ahí está la topología. Y entonces ya recuperé el límite en espacios topológicos a partir del límite en categoría de conjuntos. Eso quiere decir que la categoría de conjuntos, de hecho, el funtor de olvido construye esos límites. Me sirve para construir. Entonces, en general, así es como lo puedo pensar, ¿no? Los límites de una categoría los puedo construir a partir del producto como un subobjeto del producto, en este caso es el ecualizador. Y el ecualizador, justamente por lo que les acabo de escribir allá arriba, coincide con estas sucesiones, cuando tengo elementos, que son compatibles con los morfismos que induce el diagrama. Los morfismos del diagrama, que son en este caso las Phis y Jotas. ¿De acuerdo? Phi y J, siempre que tengo una flecha de I a J. ¿De acuerdo? Este Phi J es en realidad D de IJ, el que estoy llamando D de IJ, ¿no? Es ese. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Bueno, espero que les haya quedado claro. Entonces, repito, la moral de todo esto es que para que una categoría sea completa, es decir, que existan todos los límites, me basta que existan los productos y los ecualizadores. ¿De acuerdo? Eso es, y esta es la demostración. ¿De acuerdo? De que categorías completas basta. Es un teorema muy importante. ¿Sí? Porque me ayuda. Y si tengo que pensar en los límites, ¿quiénes son? Me conviene pensarlos como los escribimos aquí. Es decir, como un subobjeto del producto. ¿De acuerdo? Que de hecho es un subobjeto del producto, es el ecualizador, es un subobjeto del producto. ¿Ok? Bien. Ok, ahora esta definición de ser completo y cocompleto es una definición muy grande, entonces a veces basta que solamente existan, o a veces hay categorías que no son completas, pero sí son finitamente completas. Entonces, ¿qué quiere que sea finitamente completa? Pues sí van a existir todos los límites finitos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué va a ser cocompleta? Pues si existen todos los colímites finitos. ¿Qué es un límite finito? Cuando la categoría indexante es finita. ¿Qué es un colímite finito? Pues cuando la categoría indexante también es finita, ¿no? El límite correspondiente a la categoría indexante finita. Entonces hay categorías donde existen todos los límites finitos, pero no necesariamente existen todos los límites, ¿no? Esas categorías también son importantes. Ok, entonces también tenemos la equivalencia que nos estábamos esperando, que es que la categoría va a ser finalmente completa si existen todos los productos finitos y los ecualizadores.
¿verdad? Es la misma demostración, nada más que ahora con productos finitos, pero para esta categoría es donde pasa esto, entonces de hecho me basta, como ya lo utilizamos la vez pasada, en demostrar que existen los objetos finales, porque los objetos finales son productos finitos, los productos de un elemento, que es el elemento, ese siempre existe, y los biproductos, ¿verdad? Entonces bastaría, para que una categoría sea completa, finitamente completa, entonces me basta que exista el elemento final y los biproductos y los ecualizadores, ¿no? Y dije, y ecualizadores, ajá, exactamente, y los ecualizadores. Y análogamente para completo, ¿de acuerdo? Y la demostración es exactamente la misma. Lo único es que cualquier producto se puede construir a partir de los biproductos, porque cualquier producto finito, pues utilizando, digamos, asociatividad, yo y lo voy construyendo por partes, ¿verdad? Y entonces construyo el producto de todos los objetos. Primero construyo el de dos, luego a ese de dos lo hago producto con el tercero, y luego ese con el cuarto, etcétera. Entonces puedo construir el producto finito de todos. Te puedo demostrar que ese es en efecto el producto. Entonces, por eso me bastaría que existieran los productos finitos, los productos, los biproductos. Y el objeto final, pues es el producto vacío, como ya hemos visto, ¿no? Es el producto sobre la categoría vacía, es el objeto final, entonces también tiene que existir. Ok. Y el análogo para coproductos, para, para colímites, para que una categoría sea finitamente co-completa. Ok. Entonces aquí viene una proposición muy importante, muy, muy importante, que ya no es una consecuencia tan inmediata, que me dice que la categoría es completa si solamente si el funtor, que a cada objeto en la categoría se lo manda su diagrama constante para todo i, o sea, ¿sí? Para cualquier categoría i pequeña, entonces si este funtor tiene un adjunto derecho. Y de hecho, lo que estamos diciendo es que los límites con forma i existen si solamente si este funtor, que a cada objeto se lo manda a su diagrama constante, tiene un adjunto derecho. ¿Sí? Tiene un adjunto derecho. ¿De acuerdo? Es decir, este funtor es el adjunto izquierdo de alguien más. Sí, eso es lo que me está diciendo. Pero para que la categoría se completa, quiere decir que existen todos los límites. Quiere decir que todos estos funtores que yo estoy construyendo para cada i tienen un adjunto derecho. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un resultado muy interesante porque me habla del poder de los adjuntos y me dice, y de los límites, ¿verdad? También como lo vamos a ver, ahí a veces lo más interesante va a ser construir el adjunto más que el límite. Ambos se relacionan, ¿no? Tanto límites como adjuntos están estrechamente relacionados. Entonces, este es el punto, ¿verdad? Si este funtor constante, que a cada objeto X manda el diagrama constante con forma I, ¿sí? Entonces, si tiene un adjunto derecho, entonces la categoría va a tener todos los límites, ¿no? Va a tener todos los límites. Ok, entonces la demostración es la siguiente. Y en este caso además, podemos decir exactamente quién es el adjunto derecho. Y entonces el adjunto derecho va a ser el funtor que a cada límite, que a cada diagrama, perdón, que a cada diagrama lo va a mandar al límite de ese diagrama, ¿no? Entonces ese va a ser el adjunto, ¿ok? Si existe el adjunto, el adjunto lo que me va a dar es el límite justamente. Es un poco como lo que estamos discutiendo ahorita. Entonces, de hecho, la demostración es muy, muy sencilla y es básicamente la propiedad universal de límites. Entonces, recuerden que los homomorfismos de diagramas, del diagrama constante X a D, pues son simplemente todos los conos, ¿verdad? Eso me está diciendo todos los conos. ¿Sí? ¿Sí? O sea, las transformaciones naturales del funtor constante X al diagrama D son justamente los conos. ¿Sí recuerda? Y una transformación natural del X barra a D es el cono con punta X, porque como es una transformación natural, quiere decir que me respeta los morfismos y bla, bla, pero como todo el diagrama constante X es X, lo puedo pensar como un único X, digamos colapsarlo, lo puedo pensar como el único X, y la transformación natural lo que me está pidiendo es que los diagramas conmuten, siempre que tengo un morfismo de I a J, entonces de DI a DJ tiene que conmutar con la respectiva función, porque la transformación natural me habla de que cuadros que conmutan, pero arriba tengo siempre identidades. Entonces, como tengo siempre identidades, se colapsa. ¿Ok? Y entonces me queda el cono. ¿Sí? Me queda el cono sobre ese diagrama. Entonces ya lo habíamos visto. Entonces, los homomorfismos de diagramas del cono constante X a D es ni más ni menos que cada homomorfismo ahí es una transformación natural, entonces me da un cono. Y cada cono, por la propiedad universal del límite, es justamente los homomorfismos en la categoría de X al límite. La propiedad universal del límite
me está diciendo que cada homomorfismo, por un lado me está diciendo que cada homomorfismo de X al límite determina un cono, ¿sí? De X al límite determina un cono, pues por la composición, porque el límite en D es un cono en sí. Entonces, cuando lo compongo, determina un cono, pero la propiedad universal de ser el cono final quiere decir que de hecho, al revés también se pasa, ¿verdad? Si tengo un homomorfismo de X al límite es lo mismo que dar un homomorfismo del cono fijo de X a D. O sea, tengo esta igualdad, ¿no? Y y si se fijan, ¿verdad? Esto que es la propiedad universal del límite, si se fijan, esto es la propiedad universal del límite, ¿verdad? Es ni más ni menos decir que aquí hay un funtor representable, ¿verdad? O de hecho, que hay un funtor adjunto, de hecho, más que representable, de hecho, que el funtor el funtor X barra, o sea, el funtor diagrama constante, tiene un adjunto derecho, que es el funtor límite sobre el diagrama, ¿no? Si lo estoy viendo aquí, aquí tengo el funtor barra, que está al lado izquierdo, y aquí tengo el funtor límite, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el hecho de que yo tenga este isomorfismo, lo que me está diciendo es que el funtor límite es, de hecho, el adjunto derecho del funtor barra, o sea, del funtor que a cada objeto X lo manda a su diagrama constante. ¿De acuerdo? Es la propiedad universal del límite. Entonces ya no hay nada que decir, ¿no? Justamente, pues ya está. O sea, no hicimos nada. Es la propiedad. Si existe límite, es decir, si mi categoría es completa, entonces el funtor barra, el funtor tiene un adjunto derecho que es el límite. Y viceversa, ¿verdad? Si, si tiene un adjunto derecho, como el adjunto derecho, cualquiera dos adjuntos son siempre isomorfos, si tiene un adjunto derecho, tiene que ser tiene que ser el límite. ¿De acuerdo? Tendría que ser el límite. Ujú. Entonces, porque el límite satisface esta propiedad. Es decir, el adjunto derecho es el único objeto que tiene este isomorfismo, pero además es la propiedad universal del límite. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene un adjunto derecho, hay que ver que es un límite. O, por Yoneda, yo no lo escribí aquí, pero es inmediato. O sea, no sé, es que los veo de repente, les veo sus caras y los veo como que piensan, como están pensando, pero entonces no sé si les quedó claro o no, o tengo que hacer una explicación más de por qué. Es decir, si el límite existe, queda claro que ese es el adjunto derecho por esta igualdad. ¿Está claro? Entonces, más bien lo que creo que les podría generar alguna duda es que si tiene un adjunto derecho, entonces es el límite. ¿Sí? ¿O no? ¿O también está claro? Bueno, lo que pasa es que si tiene un adjunto derecho, de hecho, en realidad, esta cosa son los homomorfismos en la categoría de X a, le voy a llamar G de D, donde G sería el adjunto derecho. Pero entonces, este es igual a este, ¿verdad? Entonces, este cuate, por lo que acabo de decir, determina un cono. ¿Verdad? Por esta situación. Determina un cono y se puede ver que es el cono final, por lo mismo que dijimos hace rato. O sea, dar un morfismo de aquí es lo mismo que dar un morfismo de aquí. Entonces determina un cono y es un cono final, ¿de acuerdo? Y entonces se puede ver que es el límite. O bien, por Yoneda, estos dos cuates son iguales. Si el límite existe, estos dos cuates son iguales, ¿verdad? Por Yoneda, o sea, este es igual a este es igual a este y este es igual a este. Entonces, estos dos son iguales o canónicamente isomorfos, es una transformación lineal. Entonces, los funtores representables de ambos son iguales. Eso quiere decir, por Yoneda, que este es igual a este. Es decir, porque recuerden que el funtor de Yoneda es fiel y pleno, entonces manda objetos, si tienen los mismos ohms, entonces tienen que ser exactamente los mismos objetos los que representan. Entonces, esa es otra forma de pensarlo, ¿no? Ahí lo que no es, ahí estamos suponiendo, si el límite existe, tiene que ser el adjunto, pero no estamos demostrando que el límite exista, pero en efecto sí existe porque este GDD es un cono o determina un cono y se puede demostrar que es el cono final, o sea que en efecto es el límite, tendría que ser el límite, ¿ok? Es un cono, entonces debería ser, ¿ok? Esa es la demostración básicamente, ¿sí? Ahora sí les quedó claro, más o menos. Ok, pues déjenme, no sé si puedo borrar esto porque se me va a empalmar con lo que tengo ya escrito. Lo voy a borrar, pero digamos, basta. Esta demostración era básicamente la propiedad universal. Pues lo escribí. Entonces, por la propiedad universal del límite. Esa no era nada. Y aquí, ¿qué hice? Ah, sí, entonces es eso, ¿verdad? O sea, si yo tengo un cono de X, existe un único morfismo al límite, que es lo que me está diciendo el lado derecho de la igualdad. Y lo único que hay que demostrar es que todos estos
este isomorfismo que estoy teniendo aquí es natural, pero por un lado, por la propiedad universal del límite es natural en X, pero hay que ver además que esto es natural en D, ¿verdad? Digamos, la única cosa que aquí restaría checar es que es natural en D, entonces, pero tampoco es difícil, porque cuando tengo un morfismo de diagramas, ¿verdad? Es en particular un morfismo de funtores, hay que ver que eso me induce un morfismo en los respectivos ohms, digamos. Eh, en ambos lados, o sea que es natural. Bueno, eso los pongo aquí en naranja, también muy fácil, pero para que lo hagan, ¿no? Estrictamente. Hace falta ver que es natural en los diagramas. Cuando tengo unos ritmos de diagramas, entonces también tengo una transformación natural, es lo que hay que ver, ¿ok? Sí, no eso pasa por los límites también, porque el límite es funtorial, de hecho, en los diagramas, ¿ok? Y de hecho eso sí lo habíamos visto, porque es la composición, ¿verdad? O sea, cuando me tomaba un funtor, y un diagrama, entonces puedo componer el diagrama con el funtor y entonces es lo mismo, nada más que aquí cuando tengo dos diagramas, pues es en realidad un funtor, ¿verdad? Y lo estoy componiendo con el otro diagrama. Entonces eso me va a inducir un morfismo entre los límites. Y entonces por lo tanto me va a hacer un morfismo entre los homomorfismos de x al límite con un diagrama y con el otro diagrama que hace que todo conmute. Ok, ¿dudas? ¿Sí? Más o menos bien. Entonces eso es bien importante, ¿no? Ahora un lemita. Entonces vamos a suponer que yo tengo dos categorías, 6 y tengo dos funtores que son adjuntos, entonces F es el adjunto izquierdo de G, ¿no? En esta categoría. Y entonces lo que me dice es que los funtores respectivos en los diagramas, ¿no? Son también adjuntos. Entonces lo que me dice es que los funtores que me inducen en los diagramas, es decir, tanto F como G me inducen un funtor en los diagramas, ya se acuerdan que habíamos visto que era la composición con F, ¿no? Siempre que tengo un funtor de C a C', entonces esto me induce un funtor entre los diagramas con forma I en C y los diagramas con forma I en C'. Y es ni más ni menos la composición. Lo pueden ver geométricamente, ¿no? Tengo un diagrama en C con forma I, y entonces a cada objeto del diagrama le aplico el funtor. Entonces me da un diagrama ahora en la categoría C' con la misma forma I, ¿verdad? Esa es la composición de funtores. Entonces, lo que me dice es que esos funtores respectivos ahora en diagramas también son adjuntos. Y la demostración es muy fácil. Entonces, yo tengo que, así le llamamos también a los funtores entre los respectivos diagramas, que son las composiciones. Y entonces, la cosa es, recordemos que si yo tengo un diagrama, entonces, ¿quién era F aplicado al diagrama? Pues es ni más ni menos aplicarle F a cada objeto del diagrama, ¿no? O la composición, ¿verdad? Es justamente la composición de estos dos funtores. Entonces, pues yo quiero ver que son adjuntos, pues lo único que tengo que calcular pues es esto, ¿verdad? Ver quién es esto y ver si esto me da la función del otro lado. Pero pues eso es más o menos inmediato, es lo que tengo que ver, ¿no? Es justamente lo que tengo que ver. Entonces, si yo le llamo psi mayúscula de f de d a d un morfismo, a este morfismo en los diagramas, entonces la pregunta es cómo lo mando a un morfismo del diagrama D a GD. Pues entonces eso se hace elemento por elemento, así como les dije. Entonces, para cada I tener un morfismo de diagramas, ¿verdad? Es una transformación natural. Eso quiere decir que tengo para cada I tengo morfismos que van f de I a I. Pero ahora utilizo las funciones, esa flechita así ondulada me dice que como F es adjunto a G, entonces yo tengo el adjunto de phi de I para cada I, que es un morfismo que va de I a G de I. Y entonces lo que está pasando ahí es que el morfismo que me manda a phi de f de D a E, lo manda a uno psi tilde, que es el adjunto de D a G de E. De D a G de E es el naturalmente inducido. Y entonces es nuevamente el morfismo de función, ¿no? Esa es la transformación natural, la transposición a veces le llamo, el inducido por la transposición, ¿no? Y entonces, en efecto, pues lo que estamos viendo es que de regreso puedo hacer exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente la misma demostración, ahora utilizando el morfismo de regreso, digamos el adjunto. Y entonces, pues basta ver que todas estas asociaciones son naturales, pero pues es inmediato que son naturales, porque eso se hace para todo I, y para todo I es natural, ¿no? Porque F es adjunto de G. Y entonces estoy viendo que de hecho los homomorfismos de diagramas de F de D a E es exactamente los homomorfismos de diagramas, pero ahora de G a GD, o hay una transformación natural entre ellos. Y por lo tanto eso demuestra que
en efecto, los funtores inducidos F en diagramas y G en diagramas, pues son adjuntos. Y de hecho respetan el orden de adjunción. F es el adjunto derecho de G también en diagramas, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es importante. Si yo tengo dos funtores adjuntos, entonces los funtores inducidos en los diagramas respectivos también son adjuntos. Ok. Entonces eso era para poder enunciar este siguiente teorema, más bien para poderlo demostrar. Entonces me dice que si F es un funtor adjunto izquierdo de G, entonces F preserva colímites, es decir, lo que estoy diciendo aquí es que todos los funtores adjuntos preservan siempre colímites. ¿Ok? Esa es una propiedad súper importante. Todos los funtores izquierdos preservan colímites y los funtores de ser derechos preservan siempre límites. ¿No? Esa es una propiedad ya importantísima. Entonces, ya ahora con todos los funtores que conocemos, que sabemos que tienen adjunto izquierdo o adjunto derecho, automáticamente después de este teorema voy a saber que preservan límites o colímites. Entonces, los izquierdos preservan colímites y los derechos preservan límites. Entonces, hay que hacer una regla mnemotécnica para que se acuerden de ello, ¿no? ¿Sí? Ahí haga. Pero todos los izquierdos preservan colímites y los derechos preservan límites. Entonces, vamos a hacer la demostración. Vamos a hacer la demostración, por ejemplo, para G. Es decir, voy a demostrar que si G es un adjunto derecho, entonces preserva límites, ¿no? Y el otro, pues se los queda de tarea, es completamente análogo. Entonces vamos a tomarme mis dos funtores y voy a tomarme un diagrama en C', ¿no? Un diagrama con la forma I. Ok, entonces ahora me voy a tomar X, un objeto en la categoría C. Entonces yo quiero ver que preserva límites, ¿no? Acuérdense de eso. Entonces, eh, pues me tomo los homomorfismos de X al límite con el diagrama, ¿no? O sea, quiero ver que G preserva límites. Me tomo los homomorfismos de X con el diagrama. Entonces yo sé por adjunción, por lo que acabamos de ver, es que esto es exactamente esto, ¿no? Por adjunción, ¿de acuerdo? Si yo le aplico G al límite, esto me dice que es los homomorfismos de f de x al límite, eso es por adjunción. Pero ¿quiénes son los homomorfismos de f de x al límite? Pues eso, por lo que habíamos visto, es que f de x me está determinando un cono, ¿verdad? De hecho, cualquier morfismo de f de x al límite, pues me determina un cono. Y entonces, de hecho, estos son los morfismos del cono constante AD, ¿verdad? Como habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Son los homomorfismos del cono constante con valor f de x a d. Porque cada homomorfismo phi de f de x al límite me está determinando un cono, o sea, una transformación natural de fx barra a d. Y eso es igual a los homomorfismos de fx barra, porque ¿quién es el cono constante con valor f de x? Eso lo piensan, el cono constante ¿quién es f de x barra? F de x barra es el cono constante con x. Eso es lo mismo que tomarse x y luego el cono constante x y aplicarle el funtor f. ¿De acuerdo? Es básicamente por definición de lo que es aplicar el funtor f a un elemento. Y entonces me queda que esos homomorfismos de diagramas de fx barra d es exactamente lo mismo que los homomorfismos del objeto de fx barra ad, que es un diagrama nuevamente, y esto por definición son los homomorfismos de, por adjunción, nuevamente por adjunción, es los homomorfismos de CI de x barra a g de d, eso es por adjunción, y esto es nuevamente los homomorfismos de x al límite, por la propiedad universal del límite a xd. Entonces lo que vimos es que los dos extremos, el primero es en los homomorfismos de x a g de límite, es igual a los homomorfismos de c de x al límite de g de d. Entonces lo que cambió fue la segunda coordenada, conmutando exactamente los límites en g. Y ahora entonces lo que estamos teniendo es nuevamente una aplicación de la idea de Medellín. O sea, esto pasa para todo x en c. Entonces lo que estoy diciendo es que los funtores representables, por un lado el funtor representable representado por el objeto g del límite, es exactamente igual al funtor representable cuyo objeto que representa es el límite de g de d. Pero nuevamente por Yoneda, ¿verdad? Por Yoneda, si dos funtores representables son igualitos, entonces los objetos que los representan son isomorfos, ¿verdad? De hecho, canónicamente isomorfos, es decir, son iguales desde el punto de vista de categoría, es decir, que el límite es igual al límite, es decir, que conmuta con los límites. Aquí nuevamente resaltar que la igualdad en categorías en realidad quiere decir canónicamente isomorfos, ¿verdad? O sea, uno utiliza igualdad un poco laxo, pero realmente lo que quiere decir es que son canónicamente isomorfos. Están construidos de manera distinta, pero me dan el mismo objeto, me dan isomorfismo. ¿Sí?
Sí hay una diferencia entre igualdad y canónicamente isomorfos, pero digamos que las categorías no distinguen a los objetos que son canónicamente isomorfos, no los distinguen. A los objetos que son isomorfos no los distinguen, de hecho, y los canónicamente isomorfos, o sea que además es un isomorfismo funtorial, mucho menos, ya lo habíamos discutido en algún momento, ¿ok? Entonces, digamos que son una construcción del mismo objeto de manera distinta. Eh, Quiero resaltar aquí que esta estrategia que acabamos de utilizar para demostrar la igualdad de dos objetos, utilizando el lema de Yoneda, es una estrategia muy utilizada, ¿no? Y de hecho deseable, porque normalmente sale mucho más fácil. Es más formal, es decir, es utilizar simplemente igualdades o isomorfismos naturales entre los ohms respectivos, ¿verdad? Para poder concluir que los objetos son iguales. Es una aplicación directamente de Yoneda, de hecho, de decir que el funtor H es fiel y pleno, ¿verdad? O sea, el funtor que a cada objeto le manda su objeto representable, a los ohms, ¿no? A los ohms, el funtor representable, es, es fiel y pleno, ¿no? Por eso es que si tengo dos ohms iguales, entonces los objetos eran iguales. Es una aplicación directa del lema de Yoneda y normalmente esto se utiliza mucho para demostrar igualdades entre objetos, ¿no? Si yo quiero demostrar igualdades entre objetos o que son isomorfos los objetos, muchas veces se utiliza el lema de Yoneda. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si yo quisiera utilizar o demostrar la propiedad distributiva del producto tensorial con la suma directa de módulos, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo por un lado el A tensor B más C, ¿no? Por ejemplo. Y por otro lado tengo A tensor B más A tensor C. Y yo quiero demostrar que esos dos objetos son iguales, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo sin elementos, si hacerlo sin elementos, es utilizar el lema de Yoneda, ver que sus funtores representables asociados son exactamente el mismo, aunque que puedo pasar de uno al otro. Y entonces, si eso pasa, entonces los objetos tienen que ser isomorfos, ¿sí? Eso es como lo que acabamos de hacer ahorita. No, yo quiero ver que g del límite de D es igual al límite de los g de D. Entonces utilizo los homomorfismos y veo que son iguales y ya. No siempre se puede, ¿eh? O a veces es muy, muy complicado también. O sea, no siempre facilita el trabajo. Pero en muchos casos, por ejemplo en ese que les estoy diciendo, sí se puede hacer utilizando el lema de Yoneda. Otra forma de hacerlo sería construir explícitamente el isomorfismo, ¿no? En este caso, pues a lo mejor es muy fácil escribir, si son módulos, por ejemplo, o espacios vectoriales, pues es muy fácil porque tiene objetos, escribirlo explícitamente se puede hacer. Pero también utilizando las propiedades de la suma directa del producto tensorial se puede hacer justamente porque cumplen propiedades universales y las propiedades universales quedan descritas en términos de los ohms, ¿verdad? Siempre, cualquier propiedad universal, recuerden que queda descrita en términos de los ohms, ¿no? Me dice que ciertos morfismos son iguales, que va a pasar de un lado al otro, ¿ok? Entonces, es utilizar las propiedades universales, en este caso la suma directa del producto tensorial, me daría justamente el isomorfismo utilizando esta estrategia tipo Yoneda o estrategia con Yoneda. Y de hecho los invito, ¿verdad?, a que traten de hacer esas demostraciones así. En la tarea se van a encontrar con problemas como ese y hay que tratar de hacer las demostraciones utilizando el lema de Yoneda, ¿no? Solamente que no les salga, pues entonces lo intentan a lo mejor con elementos o no sé, o de alguna otra forma, pero idealmente deberían de poderle salir utilizando este tipo de herramientas funtoriales, ¿no? Estrictamente categóricas, quiero decir. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bien. Ah, bueno, y entonces análogo exactamente para F con colímites, ¿no? Entonces la nota es que hay que recordar siempre es que adjuntos izquierdos preserva colímites, y entonces en particular preserva límites directos, porque todos los límites directos son colímites, ¿no? Entonces, adjuntos izquierdos y adjuntos derechos preservan límites y entonces preservan límites proyectivos, ¿no? Esa es la regla que hay que guardarse. Los adjuntos izquierdos preservan límites directos, que son colímites, y los adjuntos derechos preservan límites proyectivos, que son en particular límites categóricos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Entonces lo vamos a meter en un cuadradito. Entonces hay un corolarios muy interesantes aquí. Y pues ya lo que estoy diciendo, por ejemplo, el funtor de olvido, este preserva tanto límites como colímites. ¿Quién me dice por qué? El funtor de olvido de la categoría de espacios topológicos en la categoría de conjuntos preserva ambos límites y colímites. Porque tenía un adjunto derecho y un adjunto izquierdo. Exacto, porque tiene adjunto derecho y adjunto izquierdo, que son el funtor, que es a cada conjunto lo manda al espacio topológico discreto, y el otro
Ese es el adjunto izquierdo, ¿verdad? Y el otro es el que a cada conjunto lo manda al espacio topológico a X con la topología indiscreta, con la quartz topología, la topología más gruesa. Entonces, ese es el adjunto derecho del funtor conjunto. Entonces, ¿qué funtor? Sí, o sea, a ver si lo escribí. Sí. Ah, ok. Entonces, a ver, ahorita lo voy a escribir, eso que les quería decir, pero tengo escrito algo antes. Entonces, ahora el funtor de olvido de la categoría de grupos abelianos a la categoría de conjuntos, yo aseguro que preserva solamente límites. ¿Por qué? Nuevamente. ¿Por qué? Preserva límites porque tiene un adjunto izquierdo, que es Ujú. el grupo abeliano libre, ¿no? Exactamente. Entonces, el adjunto izquierdo, es decir, este es un funtor adjunto derecho, ¿verdad? Recuerden que los adjuntos derechos son los que preservan límites. Entonces, como tiene un adjunto izquierdo, entonces este funtor es el adjunto derecho y por lo tanto preserva límites. Y ahora, ¿quién es el adjunto derecho? El adjunto izquierdo, perdón, es el funtor que va el adjunto izquierdo, ¿verdad? El que va de la categoría de conjuntos a la categoría de grupos abelianos, pues es el libre. En general. Los adjuntos, eso es una regla general que deben de pensarlo así. Los adjuntos izquierdos de los funtores de olvido son los libres, los que me generan los objetos libres, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es como regla general. Entonces, el adjunto izquierdo de esta categoría es el objeto libre, o sea que para cada conjunto me fijo en el grupo abeliano libre generado por ese conjunto, es el adjunto izquierdo. ¿De acuerdo? Está perfecto. Entonces, por ejemplo, en la categoría de conjuntos, yo tengo este diagrama, ¿no? El funtor de olvido tiene su adjunto izquierdo D y su adjunto derecho el I, ¿no? Que es de discreto y de indiscreto. Y en la categoría de grupos abelianos solamente tengo, para el funtor de olvido B, tengo su adjunto izquierdo, que es el libre, ¿no? Ahora, por ejemplo, también estas adjunciones me dicen, por ejemplo, que el funtor de discreto, o sea, que el funtor que cada conjunto los manda su topología discreta es un adjunto izquierdo. Entonces, yo sé que preserva colímites, ¿no? Los adjuntos izquierdos preservan colímites. Entonces, tomar la topología discreta preserva colímites, ¿no? ¿Sí? Y recuerden que es un colímite en la categoría de conjuntos. ¿Mm? Por ejemplo, la unión disjunta si no tiene flechas o se puede generar a partir de uniones, ¿no? Es la unión. Entonces, eso quiere decir que la topología discreta de la unión es la unión de las topologías discretas o el coproducto, lo que ustedes quieran, ¿no? Cualquiera de esos límites de diagramas de la topología discreta, pero en particular la unión o la unión disjunta, me da, ¿no? Y por otro lado, el funtor I, que es el funtor indiscreto, es un adjunto derecho, entonces este preserva límites. Entonces, ¿eso qué me quiere decir, por ejemplo, de los límites clásicos en la teoría de conjuntos? Pues análogo, ¿verdad? Por ejemplo, un límite clásico es la intersección, por ejemplo, o producto, ¿no? Incluso, el límite, ¿no? Entonces me dice que con la topología indiscreta, el producto de espacios topológicos, cada uno de con topología indiscreta me da el producto con la topología indiscreta, ¿no? Nuevamente. Pero con la topología discreta no, ¿no? Entonces, de hecho, eso es importante, por ejemplo, lo vimos con ZP, ¿no? Con ZP, los números p-ádicos, o simplemente me tomo Z módulo P n Z, si yo lo doto de la topología discreta y me tomo el producto de todos ellos, que es un límite, este, no me da el espacio topológico con la topología discreta. Eso es porque el funtor discreto no preserva límites, ¿verdad? Preserva con límites, no límites. ¿Ok? Entonces, ahí está el ejemplo de que de hecho no se cumple, ¿no? O sea, la topología del producto en el producto de discretos no es discreto. ¿Ok? ¿Sí o no? Ok, entonces hay que tener cuidado con eso, pero bueno, ya aquí automáticamente ya hace esas cosas, ¿no? Con ese teorema, este corolario, entonces tenemos esas cosas. Todavía tenemos otro teorema bien importante. Entonces vamos a suponer que D es una categoría pequeña, completa. Y no sé si yo necesite que también C sea una categoría. Aquí a lo mejor también C necesito que sea una categoría completa. Y a lo mejor eh, creo que lo escribí mal. Aquí pongan atención. En la demostración, en el argumento va a salir cuando se los diga. Pero creo que necesito que D
sea una categoría pequeña y que C sea completa, porque el límite lo voy a hacer en C. A ver, eh, entonces, cualquier funtor G que preserva límites tiene un adjunto izquierdo. Entonces, eso es algo también bien importante, ¿no? Si la categoría D es estoy pensando en eso que les dije. A ver, si la categoría D es pequeña y completa, o sea que tiene todos los límites, pero creo que los límites los necesito en C, insisto. Entonces, cualquier funtor que preserva límites, si este funtor preserva límites, entonces tiene un adjunto izquierdo. Es decir, este G es un adjunto derecho de alguien, ¿no? Porque preserva límites, que tiene que ver porque preserva límites de entrada, pero me está diciendo es que de hecho es como un converso de lo que acabamos de decir hace rato, ¿verdad? Si preserva límites, entonces es un adjunto derecho o tiene un adjunto izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces es algo bien importante. El adjunto izquierdo se debe construir a partir de un límite, ¿no? Como es el teorema de Funtor. Y de hecho, el análogo, el dual, es que cualquier funtor que preserva colímites, entonces tiene un adjunto derecho. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente estoy suponiendo que D es pequeña y casi estoy seguro que la que le tengo que pedir que sea completa es la categoría C. No, sí, casi seguro. A ver, ahorita en la demostración va a salir. Aquí debería ponerle C completa. C completa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entienden lo que me están diciendo estas proposiciones? Es como el converso, ¿verdad? Es el converso básicamente de la proposición anterior. Ok, entonces les preguntaba que si entendían lo que quiere decir esto, ¿verdad? O sea, si les queda claro lo que he estado diciendo esta afirmación. Entonces, básicamente, pues lo que hay que hacer es construir al adjunto, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que, vamos a tomar el primero, o sea, vamos a suponer que es una categoría pequeña y completa, y se completa. Entonces, cualquier funtor que presenta límites tiene un adjunto izquierdo. Entonces, la pregunta es, ¿quién tendrá que ser ese adjunto izquierdo? ¿Cómo lo construimos? ¿No? Entonces, vamos a hacer la demostración. Entonces, supongamos que D preserva límites, ¿no? Y eh, ajá, que el funtor G preserva límites y que existe un funtor. Entonces, lo quiero hacer como heurísticamente, ¿no? O sea, lo primero que quiero entender es, eh, si existe el funtor, ¿quién tendría que ser, ¿no? O sea, es como si existe el funtor izquierdo, la pregunta es como quién tendría que ser. Entonces, si yo descubro quién tendría que ser el funtor izquierdo, luego hay que ver que si G tiene estas condiciones y C tiene todos los límites, entonces yo puedo construir, de hecho, al funtor izquierdo con esas propiedades que estoy diciendo que quién tendría que ser. O sea, lo quiero hacer como heurísticamente, ¿no? Entonces es como esta cosa. O sea, yo sé que G preserva límites y yo quiero demostrar que existe el funtor izquierdo. Entonces, que existe el funtor izquierdo, pues quiere decir que va a existir un funtor que haga este tipo de cosas, ¿no? Que los homomorfismos me haga eso. Entonces la pregunta es como, ok, G preserva límites. A partir de ahí, ¿podría yo decir de alguna forma quién es el funtor izquierdo? O sea, lo primero que hay que notar es que el funtor ohm de X, no lo escribí así, pero bueno, a ver, es que me hace falta espacio, pero lo voy a decir rápido. El funtor del lado derecho, o sea, este funtor que aparece aquí, que es el funtor, o sea, si yo fijo X, ¿verdad? Si yo fijo X y ahora dejo libre Y, entonces tengo un funtor que va de X a G rayita, ¿no? O sea que lo puedo evaluar en Y. Y esta igualdad me está diciendo que de hecho este funtor que estoy definiendo aquí es representable, ¿verdad? Por, por las propiedades de representable, porque me dice que es el funtor representable y es representado por el adjunto. Entonces, si el adjunto existe, si el adjunto izquierdo existe, entonces el adjunto izquierdo representa a este funtor. Sí, es el funtor que a cada Y lo manda a XG rayita. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si existe, entonces debería de ser el funtor. Si existe el adjunto, entonces para cada X, f de X debería ser el objeto que representa a este funtor. Esa es la primera cosa que hay que ver. Y luego hay un teoremita que me dice, un lema que voy a necesitar demostrar, que de hecho es un teorema porque es muy importante, que me dice que si un funtor representable preserva límites, entonces yo te puedo decir exactamente quién es el objeto que representa en términos de límites, ¿no? Ese teorema tiene nombre y se llama, es el teorema del funtor representable, ¿no? Del funtor representable, ¿no? De límites con funtor representable, algo así.
pero es un teorema muy importante. Entonces, quiero que entiendan, eso es para la propiedad. Entonces, repito nuevamente. Esta igualdad, suponiendo que el adjunto existe, entonces esta igualdad me está diciendo que el funtor que deja libre a Y en esta segunda coordenada, en este segundo homomorfismo, es representable y que de hecho es representable por exactamente f de x, ¿no? Por el que sería el adjunto. Y luego hay un teoremita que me dice que un funtor representable que preserva límites, entonces, un funtor representable que preserva límites, entonces yo te puedo construir quién es el objeto que representa con toda claridad en términos de límites. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que te voy a poder construir en particular quién es el adjunto izquierdo. Y ya te lo estoy adelantado, lo voy a poder construir en términos de límites, ¿no? Ese es el punto, ¿sí? ¿Les queda claro? Entonces, por ahí vamos. Entonces, ahora, en particular, si Y me lo tomo como el límite de un diagrama, como yo sé que G preserva límites, entonces esta función lo que me estaría diciendo es primero eso, ¿no? Me tomo los homomorfismos de f de x al límite. Estoy suponiendo que el adjunto existe. Esto debería de ser igual a los homomorfismos de x a los límites de g de i, ¿no? De g de d, perdón. ¿Sí? Por el diagrama. Eso es normal. Y ahora, como g preserva límites, como el funtor g preserva límites, digo, perdón, aquí no estoy diciendo que si g preserva límites, entonces en particular lo podría meter dentro del límite, pero aquí lo que me interesa es ver que este funtor ohm x que deja rayita afuera, también ese funtor es representable. Y ya saben que los funtores representables preservan límites. Entonces, esto me da este funtor. Eso es igual porque los funtores representables siempre preservan límites. Entonces me da esta identidad, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Los funtores representables siempre dan límites. Y estoy suponiendo que es representable porque, digo, si existe el adjunto, entonces es representable y entonces preserva límites. ¿Ok? Entonces, ese sería este límite que está aquí. Entonces, aquí lo que estaría demostrando es que el funtor G. Faltó escribirlo aquí, pero sí, justamente el funtor G, o sea, el funtor X G rayita preserva límites. Justamente me faltó escribirlo aquí, pero es como un paso intermedio, ¿no? Es decir, eh, si yo hago eso, ¿verdad? Esta cosa es igual a este, porque es igual a este que está aquí. Este es igual a este. Porque G preserva límites. ¿De acuerdo? Entonces, porque G preserva límites, este funtor es igual a este, que es igual al límite, los que están aquí. Entonces, lo que estaría demostrando es que este funtor que está aquí, o sea, lo que estoy viendo es que este funtor que está aquí, cuando dejo al Y libre, preserva límites. Entonces, estoy diciendo que ese funtor preserva límites y es representable. Entonces, puedo decir quién es el objeto que representa. Esa es la filosofía de la situación. Puedo decir quién es el objeto que representa. ¿Ok? Pues nada más entonces, es lo que ese funtor preserva límites y es representable. Por lo tanto, es representable, no. No, no sé por qué le puse por lo tanto. Entonces, este funtor preserva límites y es representable. Y entonces, como es representable, yo puedo decir exactamente quién es el objeto que representa. Entonces, es decir, el objeto que representa f de x queda determinado por una propiedad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A ver, entonces nada más como para entender los términos como de diagramas, lo que yo tengo el diagrama que está aquí, el diagrama D, ya evaluado, el diagrama con forma I, entonces luego le aplico el funtor G y entonces me da el mismo diagrama, pero ahora aplicando el funtor G a cada objeto, esa es la composición, ¿verdad? Entonces yo estoy tomando X, un cono que va al diagrama, y por otro lado yo tengo el límite, las G de Ds, y entonces tengo el Ds. Entonces yo quiero construir F de X, ¿verdad? Es lo que, o sea, yo quisiera construir el funtor adjunto a G, entonces en particular yo lo tendría que construir el F de X que está por acá. Y el F de X, pues me gustaría que o sea, f de x debería tener como un morfismos al diagrama, es lo que está diciendo el morfismo, y de tal manera que estos sean como adjuntos, ¿no? Esa es la filosofía. Eh, entonces ahora la pregunta es ¿cómo es que se define f de x? Y esto es la definición de que f de x se define así, es justamente por esta proposición que les estoy diciendo, que si yo tengo un funtor representable
Entonces, y yo tengo mi categoría completa, existen todos los límites, y entonces, por lo tanto, F preserva límites porque es representable. Entonces, yo puedo decir exactamente quién es f de x y se puede expresar como un límite. Entonces, el punto está en que, de hecho, f de x como el objeto que representa este funtor, y de hecho, este f de x es ni más ni menos el límite sobre los y's, de tal manera que x se manda a g de y, ¿no? Este, entonces, yo defino el adjunto, o sea, defino el funtor adjunto f en x como el objeto que representa a este funtor que ya les había dicho, que es los homomorfismos de x a g rayita, eso para cada x, y entonces eso lo puedo hacer para cada x, se puede ver que es una construcción funtorial, o sea que en efecto me da un funtor, ¿sí? Para cada x me va a dar un funtor, eso es por la representabilidad de Ohm y la naturalidad que tienen estos morfismos en la segunda coordenada. Y la primera coordenada, de hecho, también si me tomo un morfismo de x a y, tiene que conmutar. Entonces, esa construcción del objeto se puede ver que es funtorial para cada x. Y de hecho, si mi categoría es completa, aquí es donde, por eso necesitaba que la categoría que fuera completa sea la C, ¿verdad? Porque f de x está en la categoría C. Entonces, si la categoría es completa, entonces existen todos los límites, entonces te podría decir que en particular f de x es este límite que está aquí, que es el F límite. de X no era un elemento de D, porque las Y son elementos de D, ¿no? mm, a ver, como la G, Ajá, por ejemplo, ahí en el diagrama también está el F de X arriba de los ah, de exacto, J. Entonces, creo que la que tiene que tener límites es D, ¿no? es verdad, sí, entonces sí estaba bien escrito, ¿verdad? Sí, a ver, entonces, déjame poner aquí. De categoría pequeña y completa, ¿tú lo había escrito bien? Sí, porque F cae en la categoría D, ¿verdad? F de X cae en la categoría D, si tienes toda la razón. Entonces el límite lo estoy construyendo en la categoría D. Entonces aquí, de hecho, sí estaba bien escrito, entonces tenía que ser pequeña y completa. Entonces estaba bien. Eso es lo que me estaba saliendo duda hace ratito, de ver si cuál categoría tenía que ser completa. Entonces posiblemente era C, pero no. Ya se ve aquí en la demostración que no, que es exactamente D. Entonces f de x está en D, entonces f de x se va a poder expresar como un límite, entonces si la categoría D en este caso es completa, como es lo que necesitamos, entonces los límites van a existir, en particular este límite. Aquí la cosa está en que, ¿quién es este límite? Pues este límite es un límite sobre una categoría indexante muy particular. Entonces, ¿quién es la categoría indexante? Entonces, la categoría indexante va a ser el límite, va a ser todos los morfismos de x a g de y. Son todos los morfismos de x a g de y, y estoy tomándome el límite sobre y, sobre las y que hacen este objeto, ¿no? Este, eh, a ver, entonces déjenme, o sea, para demostrar esto necesito a lo mejor enunciar los siguientes lemas, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo un funtor f de una categoría C a una categoría, le voy a llamar C' para que no piensen que son los mismos de hace ratito, sino es un funtor que es representable. Entonces, necesito que la categoría sea completa. Aquí no está hablando de cuál es la categoría que necesito que sea completa, creo que es C, ¿verdad? Entonces, aquí le voy a poner C completa. Y si quieren, lo tomo pequeña y completa, ¿verdad? Pero, eh, entonces, ya sé que F preserva límites. Y el objeto que representa es un límite tal cual.
Entonces por eso necesitaba la cosa que sea completa, ¿verdad? Eh, entonces F es un funtor covariante, que existe la versión también dual para contravariante, ¿verdad? Pero entonces, y de hecho el límite es exactamente como se construye ahí, o sea, es el límite de las y de los x a, en este caso sería g. No sé, me estoy confundiendo si lo estoy poniendo bien. Si tengo un funtor representable y la categoría es completa, entonces el objeto que lo representa es un límite y es el límite de todos los morfismos. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es la idea, verdad? Entonces, déjenme ponerle aquí idea. La idea de la demostración. Entonces, la cosa es que yo sé que f de x es igual a los homomorfismos, digamos, de un objeto a X, ¿no? O sea, eso quiere decir que sea representable, eso quiere que sea isomorfo, canónicamente isomorfo. Es decir, que f de X para todo X, ¿no? Es igual a los homomorfismos de A con A que lo representa. Ahí entonces la C' que estamos considerando es la categoría de conjuntos, ¿no? Ah, sí, la categoría de conjuntos. Sí, necesito que eso sea la categoría de conjuntos. Sí, la C' tiene que ser la categoría de conjuntos. Sí, ahorita lo cambio. Este, sí, porque los funtores representables, de hecho, van a la categoría de conjuntos siempre, ¿no? Sí. Entonces, el funtor, siempre, un funtor que sea representable siempre cae en la categoría de conjuntos. Entonces, A, el objeto que representa. Entonces, esto es igual a H, el H se pone arriba, ¿no? ¿No? Es el funtor H de X. Entonces, A es el objeto que representa. Entonces, aquí le voy a poner para no borrar, para no irme a la otra página y no perder esto que estoy escribiendo. Entonces, la categoría C' dice la categoría de conjuntos, ¿no? Ok. Entonces, ahora la primera pregunta o la primera cosa, yo les dije, la proposición me dice que ese A tiene que ser un límite. Entonces, nuevamente lo podemos hacer como de manera heurística. Si A es el objeto que representa, o sea, si A es este morfismo, este objeto, me gustaría poder entender a A como un límite y como un límite de algo, ¿no? Me gustaría pensar A como un límite de algo. Entonces, la pregunta es, ¿quién será este límite? ¿Quién será este límite? Y noten que esto pasa para todo X, ¿no? O sea, esto pasa para todo X. Entonces, o sea, lo que estoy diciendo básicamente es que F es isomorfo naturalmente a HA, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo le puedo hacer para entender a A como un límite? Eso es lo que me gustaría. Es un límite y un límite sobre quién. ¿De acuerdo? Es un límite y es un límite sobre quién. ¿Cómo ven? ¿Quién será? ¿Cómo puedo hacerle para ver que A, si ya sé que es el objeto que representa, ver lo que es un límite? Pues aquí hay algo que me grita casi que es un límite, porque tengo los morfismos de A X, ¿no? Para todo X. Para todo X. Entonces, si me tomo todos los objetos de la categoría A, y entonces eso me da un morfismo para cada X, me da un morfismo o me da morfismos de AX, ¿no? O me tomo todos los morfismos. ¿Sí ven o no? O sea, aquí es decir, si A es un límite, primero lo tengo que ver como un cono. Si es un límite, entonces al principio lo tengo que ver con un cono. Y la pregunta es como, ¿qué cono sobre quién? ¿No? Entonces, a ver, ideas, sugerencias. ¿Cómo le hago para ver primero que es un cono A? Y digo que casi está aquí, lo está diciendo porque tengo los homomorfismos de A a X para todo X, ¿no? Entonces,
Pues aquí en el diagrama yo voy a poner a todos los X en la categoría. La categoría se llama C, ¿no? Pongo a todos los X, o sea, pongo X, Y, Z, ¿no? Primero los pongo yo aquí. Y entonces, pero X no lo quiero llamar aquí. Entonces, así, porque se llama A el objeto, ¿verdad? Entonces, de entrada, como que me gustaría que la estuviera aquí y pues los morfismos, ¿verdad? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? O sea, quiero entender a A como un límite, entonces en principio tendría que entender A como un cono. Y yo digo, sí, voy a poder. Si yo en el diagrama todos los objetos, pongo todos los objetos de C, entonces tengo todos los morfismos de A a esos objetos. Todos los morfismos. De hecho, Tendríamos, que no tomar tendríamos que A, poner a todos los objetos de C, tales que f de x es no vacío. f de x no vacío. Ajá, ¿No? porque si para todo x de C, f de x fuera no vacío y a fuera un límite, no estaríamos diciendo como que a es inicial. Eh, sí, la cosa es que aquí solamente estoy poniendo los objetos de X, pero no estoy diciendo cómo se debería de comportar con los homomorfismos. O sea, como que aquí además tengo homomorfismos y yo quiero que además o sea, el diagrama va a ser un diagrama muy grande donde además tenga todos los homomorfismos aquí involucrados. Y lo que yo quisiera es que ese A que yo ponga como cono debería de respetar esos homomorfismos. Entonces, a ver, si lo que tú me estás diciendo es que, a ver, tú dijiste que nada más debería de poner los f de x donde los x de tal manera que f de x sea distinto del vacío. Ajá, es que lo que me está revolviendo un poco es que la suposición que estamos haciendo sobre A, ¿no? Ahorita estamos suponiendo que eh, A existe porque lo queremos encontrar, ¿no? Ajá, si lo voy a hacer como de manera heurística, ¿no? O sea, digo, si A existe, o sea, si el Ajá, objeto que representa existe, lo primero que quería hacer es ver que es un cono. ¿Ok? Porque ajá, luego un cono sobre quién y luego lo que voy a querer ver es que de hecho A es un límite, se puede construir como un límite. Y entonces, ajá. si es, si, Ahí, si ya tengo eso, entonces luego voy a poder reconstruir f de x como ese límite, ¿no? Eso es esa es la idea. Entonces, bueno, la primera pregunta es cómo le hago para ver a ese A como un límite. Entonces, la cosa es que yo tengo, por ejemplo, todos los homomorfismos de A a X para todo X. En otras palabras, lo que me voy a fijar es la unión de los homomorfismos de AX, o sea, así entre nos, lo que quiero hacer es tomarme la unión de los X con X objetos en la categoría. Quiero tomarme a todos esos, y entonces quiero definir un cono sobre esos objetos. Entonces es un diagrama muy grande. O sea, estoy tratando de construir un diagrama muy, muy grande, pero quiero que vean, o sea, lo que quiero que vean es que la propiedad universal de o sea, la representabilidad, de hecho, me va a dar el objeto que yo estoy queriendo.